Nunca pensé que una caña de pescar pudiera ser el arma que destrozara mi vida. Ese día, Manuel, el amigo inseparable de mi hermano Antonio, me miró a los ojos y soltó la bomba: soy como tú, y te quiero desde hace años. En un pueblo como Teruel, donde el silencio es ley y el amor entre hombres es un pecado mortal, aquellas palabras me condenaron a un infierno que no pedí. Me llamo Javier, y crecí en las áridas tierras de Teruel, donde el viento seco arrastra secretos como hojas muertas. Mi familia era el pilar de la tradición, mi padre, un agricultor endurecido por el sol, que predicaba la hombría con puños cerrados, mi madre, devota hasta la médula, rezando por almas perdidas en la iglesia del pueblo, y Antonio, mi hermano mayor, el héroe local, fuerte, casado con María y padre de 2 niños. Yo era el callado, el que observaba desde las sombras, ocultando un deseo que me carcomía por dentro. Desde adolescente, supe que era diferente. Las miradas robadas a los chicos en la plaza, el pulso acelerado ante un torso desnudo en el río, todo eso me aterrorizaba. En Teruel, ser gay no era una opción, era una sentencia de aislamiento eterno. Manuel entró en mi vida como un torbellino. Amigo de Antonio desde la infancia, era el tipo de hombre que todos admiraban, alto, moreno, con esa sonrisa pícara que desarmaba a cualquiera. Trabajaba en la cooperativa agrícola, jugaba al fútbol los domingos y bebía cervezas en el bar del pueblo contando chistes verdes. Pero yo veía más. Sus ojos, profundos como pozos, se posaban en mí con una intensidad que me hacía temblar. Al principio, lo atribuía a mi imaginación enferma, a ese anhelo reprimido que me torturaba en las noches solitarias. ¿Por qué él?, me preguntaba, mientras me masturbaba pensando en sus manos ásperas tocándome. La relación con mi familia era un campo minado. Antonio me protegía, pero con esa condescendencia de hermano mayor que me hacía sentir pequeño. Javi, tienes que espabilar, encontrar una novia, me decía, palmeando mi espalda con fuerza. Mi padre, en cambio, era directo: no seas maricón, hijo. Aquí los hombres son hombres. Cada comentario era una puñalada, un recordatorio de que mi verdad no cabía en ese mundo. Ocultaba mis sentimientos como un ladrón esconde su botín, pero el peso me aplastaba. En las fiestas del pueblo, veía a las parejas heterosexuales bailando bajo las luces, y yo me refugiaba en el alcohol para ahogar el vacío. Manuel y yo empezamos a coincidir más. Él venía a casa por Antonio, pero se quedaba charlando conmigo sobre trivialidades: el tiempo, el fútbol, la cosecha. Sus roces accidentales, un brazo rozando el mío, una mirada prolongada, me electrificaban. Una vez, en la cocina, mientras preparábamos café, su mano se posó en mi hombro y sentí un fuego que me recorrió entero. Eres un buen tipo, Javi, murmuró, y yo me aparté como si quemara. No podía permitírmelo. En Teruel, los rumores corrían como el viento, y un desliz podía destruirnos a todos. El BKCHAM comenzó sutilmente. Mi deseo por Manuel crecía, pero lo reprimía con ferocidad. Noches enteras soñando con él, despertando empapado en sudor y culpa. En el trabajo, en los campos, lo veía de lejos, riendo con Antonio, y el celos me corroía. ¿Por qué no podía ser normal? ¿Por qué este tormento? La sociedad de Teruel no ayudaba: sermones en la iglesia contra la degeneración moderna, chistes homófobos en el bar, familias que repudiaban a hijos desviados. Yo callaba, sonreía, fingía. Pero cada día, el nudo en mi pecho se apretaba más. Una tarde, Antonio me pidió que acompañara a Manuel a pescar al río Albarracín. Ve con él, Javi, que yo tengo que ayudar a María con los niños. Acepté, con el corazón latiendo como un tambor. El camino en su camioneta fue tenso, el sol de Aragón golpeaba el parabrisas, y el silencio se llenaba de expectativas no dichas. Llegamos al río, un oasis verde en la sequía teruelense, y extendimos las cañas. El agua murmuraba, los pájaros cantaban, pero mi mente era un torbellino. Manuel rompió el hielo con una cerveza en la mano. Javi, ¿por qué siempre pareces tan serio? Relájate, hombre. Intenté reír, pero salió forzado. Hablamos de tonterías al principio: el partido del Zaragoza, la sequía eterna. Luego, la conversación derivó. Sabes, a veces me siento atrapado aquí, confesó, mirando el agua. Como si no encajara del todo. Mi pulso se aceleró. ¿A qué te refieres?, pregunté, con voz temblorosa.
Y entonces, lo soltó. Sus ojos fijos en los míos, intensos, vulnerables. Soy gay, Javi. Y creo que tú también lo eres. El mundo se detuvo. El río parecía rugir en mis oídos. Negué con la cabeza, pero las lágrimas traicioneras rodaron por mis mejillas. No, no puedes decir eso, balbuceé. Pero él insistió, te he visto mirarme. Y yo. Te miro igual. Me tomó la mano, y por un segundo, el paraíso se abrió. Pero el terror me invadió. ¿Y Antonio? ¿La familia? ¿El pueblo? Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. El secreto ardía en mi pecho como un hierro al rojo. Manuel me había revelado su verdad, y la mía salía a flote. Pero en Teruel, el amor entre hombres no era amor, era una guerra declarada contra todo lo conocido. El secreto de Manuel me perseguía como una sombra alargada por el atardecer en las sierras de Teruel. Intenté ignorarlo, pero cada encuentro casual en el pueblo avivaba el fuego. Él me buscaba con excusas, ayúdame con el tractor, Javi, o vamos a dar una vuelta. Yo accedía, atraído por esa fuerza magnética, pero el miedo me paralizaba. En una de esas salidas, bajo un olivo centenario, me besó. Sus labios ásperos, su barba rozando mi piel, fue un éxtasis prohibido. Te quiero, murmuró, y yo me derrumbé en sus brazos. Pero al separarnos, la realidad golpeó, éramos dos hombres en un mundo que nos condenaba. Nuestra relación se convirtió en un juego de escondites. Nos veíamos a hurtadillas, en el río, en los campos abandonados, en su camioneta al anochecer. Cada roce era una victoria sobre el silencio, pero también una daga en el corazón. Manuel era apasionado, sus manos explorando mi cuerpo con una ternura que contrastaba con su rudeza exterior. Eres mío, Javi, decía, y yo me perdía en él. Pero el VKCH se acumulaba. Antonio notaba algo raro. ¿Estás distraído, hermano? ¿Alguna chica? Yo mentía, y la culpa me devoraba. La presión familiar era asfixiante. Mi padre, con sus discursos machistas en la cena, en mi época, los maricones se curaban a hostias. Mi madre, con sus rosarios, Dios nos protege de las tentaciones. Yo callaba, pero cada palabra era un latigazo. Manuel sufría igual, su familia era aún más conservadora, con un padre exmilitar que lo vigilaba. Si se enteran, nos matan, me decía, y yo asentía, aterrorizado. El deseo nos consumía, pero el secreto nos envenenaba. En las noches, solo en mi habitación, revivía nuestros encuentros, su aliento en mi cuello, sus gemidos ahogados. Pero luego venía el pánico. ¿Y si nos descubrían? Teruel era pequeño, los ojos estaban en todas partes. Una vez, un vecino nos vio caminando juntos y comentó, «Qué bien os lleváis, ¿eh?» Antonio rió, pero yo vi sospecha en sus ojos. La de Nenen crecía. Manuel quería más, huyamos, Javi. A Madrid, donde nadie nos conoce. Pero yo dudaba. ¿Abandonar a la familia? ¿Traicionar a Antonio, que lo consideraba un hermano? El conflicto interno me destrozaba. Amaba a Manuel, pero el peso de la tradición me aplastaba. Empecé a evitarlo, a inventar excusas. Él insistía, herido, no me dejes, por favor. Pero el miedo ganaba. Una tarde, en el río otra vez, discutimos. «¿Estás cobarde?», me espetó. «Cobarde no». «Realista», repliqué. Lágrimas, gritos susurrados. Nos separamos enfadados, y esa noche, el insomnio me torturó. Soñé con Antonio descubriéndonos, con puños volando, con el pueblo escupiéndonos. El VKCH se profundizaba. Mi rendimiento en el trabajo bajaba, mi padre me regañaba, pareces un fantasma. Antonio me confrontó, dime qué pasa, Javi. Mentí de nuevo, pero sentí que el hilo se tensaba. Manuel me escribía mensajes ocultos, te necesito. Yo borraba todo, paranoico. En Teruel, la homofobia no era solo palabras, era acción. Recordaba a un chico del pueblo vecino, expulsado de casa por ser gay, vagando como un paria. Eso me aterrorizaba. ¿Sería yo el próximo? La sociedad nos oprimía, y yo,
en silencio, me rompía por dentro. Finalmente, el turning point llegó inesperado. Era una fiesta familiar en casa. Antonio invitó a Manuel, como siempre. Bebimos, reímos, pero la tensión entre nosotros era palpable. En un momento, solos en la cocina, Manuel me rozó la mano. No aguanto más, susurró. Yo me aparté, pero Antonio entró de golpe. Nos miró raro. ¿Qué hacéis? Nada, dijimos, pero sus ojos se entrecerraron. Esa noche, Antonio me esperó en mi habitación. Dime la verdad, Javi. Tú y Manuel. Negué, pero él insistió, lo he notado. Las miradas, las salidas. El pánico me invadió. No es nada, grité. Pero Antonio, con voz fría, si es lo que pienso, os mato a los dos. Salió, y yo me derrumbé en el suelo, sollozando. El secreto salía a la luz, y el abismo se abría bajo mis pies. El dolor era insoportable. Me sentía expuesto, vulnerable. Manuel me llamó, tenemos que hablar. Pero yo, en shock, no respondí. El mundo se desmoronaba, y yo caía al vacío. El confrontamiento con Antonio me dejó en un estado de parálisis emocional. Pasé días encerrado en mi habitación, fingiendo enfermedad. El pueblo seguía su ritmo, el sol abrasador, las campanas de la iglesia, los murmullos en la plaza. Pero dentro de mí, una tormenta rugía. Manuel intentaba contactarme, pero yo lo ignoraba. El miedo me había convertido en un prisionero de mi propia mente. La de Nenen se intensificaba. Mi madre notaba mi palidez. Hijo, ¿qué te pasa? Nada, mamá, mentía, pero sus ojos preocupados me perforaban. Mi padre, impaciente, levántate y trabaja, coño. Cada día era una batalla contra el pánico. Soñaba con Manuel, con sus caricias, pero despertaba con náuseas de culpa. ¿Cómo había llegado a esto? En Teruel, donde la masculinidad era sagrada, yo era el hereje. Antonio no volvía a mencionarlo, pero su actitud cambió. Me evitaba, sus miradas eran frías. En el desayuno, el silencio era ensordecedor. Manuel desapareció de las visitas, Antonio lo excusaba, está ocupado. Yo sufría en silencio, el corazón hecho trizas. El VKCH era un veneno lento, la pérdida inminente de mi hermano, de mi amante, de mí mismo. Una semana después, no aguanté más. Fui al río solo, al lugar de nuestra primera confesión. El agua fluía indiferente, pero mis lágrimas se mezclaban con ella. Dios, ¿por qué?, murmuraba. Allí, Manuel apareció como un fantasma. Javi, por favor. Nos sentamos en la orilla, y hablamos. Antonio sospecha, dije. Él palideció, lo sé. Me ha preguntado. El terror nos unió en un abrazo desesperado, pero sabíamos que era el principio del fin. Volvimos a vernos en secreto, pero el placer se teñía de amargura. Cada beso era un adiós potencial. Manuel proponía huir de nuevo, a Barcelona, donde hay comunidad. Pero yo, atado a la familia, vacilaba. No puedo dejarlos. Él se frustraba, nos matarán emocionalmente. La tensión crecía, y las discusiones se volvían frecuentes. El pueblo empezaba a susurrar. Un vecino comentó a Antonio, vi a tu hermano con Manuel mucho tiempo solos. Antonio lo negó, pero la semilla estaba plantada. En casa, la atmósfera era tóxica. Mi padre, intuía algo, no me gustan las mariconadas. Yo me encogía, invisible. El dolor psicológico era profundo. Me sentía sucio, anormal. Noches de insomnio, cuestionando mi identidad. ¿Valía la pena? Manuel era mi luz, pero el precio era alto. Empecé a beber solo, ahogando el tormento en vino barato. Entonces, el turning point se profundizó. Antonio me confrontó de nuevo, esta vez a solas en el campo. Dime la verdad, Javi. ¿Eres maricón? Con Manuel. Su voz temblaba de rabia. Negué al principio, pero las lágrimas me traicionaron. Sí, confesé, roto. Lo amo. Antonio se quedó petrificado, luego explotó, hijo de puta.
Traicionaste a la familia. Me empujó, y caí al suelo. No quiero verte más, gritó, y se fue. Me quedé allí, en la tierra seca de Teruel, sintiendo el mundo colapsar. El dolor era físico, pecho apretado, visión borrosa. Lloré hasta quedarme vacío, Telit. Manuel me encontró horas después. Lo sabe todo, sollocé. Él me abrazó, lo enfrentaremos juntos. Pero yo estaba en el fondo del pozo, sin fuerzas. Los días siguientes fueron un limbo. Evitaba a todos, vagando por los cerros. La familia me ignoraba, mi madre lloraba en silencio. El pueblo chismorreaba, el pequeño de los García es rarito. El aislamiento me devoraba. Manuel insistía en vernos, pero yo me retraía. Necesito tiempo, decía. Él sufría, no me dejes solo en esto. Pero el trauma me paralizaba. En mi mente, revivía la escena con Antonio, su furia, mi humillación. ¿Cómo curar eso? La Vica CH llegaba a su pico. Una noche, borracho, llamé a Manuel. Ven, supliqué. Nos encontramos en su casa, vacía. Hicimos el amor con desesperación, como si fuera la última vez. Pero al amanecer, la realidad golpeó. No puedo más, dije. Él lloró, lucha por nosotros. Pero el abismo era demasiado profundo. Me sentía roto, sin salida. El clímax se avecinaba como una tormenta en las montañas de Teruel. Tras la confrontación con Antonio, el silencio en casa era sepulcral. Mi padre me miró un día y espetó, si eres lo que dicen, vete de aquí. Mi madre intervino, no, es nuestro hijo. Pero el daño estaba hecho. Yo, en mi habitación, planeaba. No podía seguir así. Manuel me presionaba, hablemos con Antonio. Yo dudaba, pero accedí. Quedamos en el bar del pueblo, neutral. Antonio llegó enfurecido, ¿qué cojones queréis? Sentados en una esquina, Manuel tomó la palabra, Antonio, soy gay. Y amo a tu hermano. Antonio palideció, luego rió amargamente, mi mejor amigo y mi hermano. Traidores. Golpeó la mesa, atrayendo miradas. Yo, con voz temblorosa, hablé por primera vez con verdad, hermano, no elegí esto. Te quiero, pero no puedo negarme más. Antonio me miró con odio, me das asco. Se levantó y salió. Manuel me consoló, pero yo estaba destrozado. Esa noche, el clímax explotó en casa. Antonio llegó borracho, gritando, el maricón de mi hermano y mi amigo. Mi padre se unió, fuera de aquí, degenerado. Mi madre lloraba. Yo, en el centro, grité, basta. Soy gay, y no me arrepiento. Por primera vez, no callé. He sufrido en silencio por vosotros, pero ya no más. Antonio me empujó, vete. Cogí mis cosas y salí, con el corazón en pedazos. Caminé por las calles oscuras de Teruel, lágrimas cayendo. Manuel me encontró, ven conmigo. Fuimos a su casa, y allí, en la quietud, nos abrazamos. Lo hemos perdido todo, dije. Él, pero nos tenemos. El pueblo bullía de rumores. Al día siguiente, mi padre me llamó, no vuelvas. Antonio no hablaba. Manuel perdió amigos. Pero en esa pérdida, encontré fuerza. Rechacé la hipocresía familiar. El clímax no fue ruidoso, fue interno. En los brazos de Manuel, sentí liberación. Ya no HY sin más, declaré. Tras el clímax, el UKA Trao comenzó. Viví con Manuel en su pequeña casa al borde del pueblo. Al principio, fue duro, miradas hostiles, susurros. Mi familia no contactaba, Antonio bloqueado. Mi padre, orgulloso, no cedía. Mi madre envió un mensaje, te quiero, pero reza. Manuel y yo nos apoyábamos. Trabajábamos juntos en los campos, ignorando el ostracismo. Él pagaba el precio, su familia lo repudiaba, amigos lo abandonaban. Lo hice por ti, decía, con ojos tristes. Yo sentía culpa, pero también gratitud. Poco a poco, curábamos.
En Madrid, encontramos comunidad en un viaje, bares gay, gente como nosotros. Volvimos fortalecidos. Antonio, en IHN, llamó un día, lo siento, Javi. Fui un idiota. Lloramos, reconciliándonos lentamente. Mi padre tardó más, pero una enfermedad lo ablandó. Ven a casa, dijo. Fui, con Manuel. No fue fácil, pero el diálogo empezó. Vivimos auténticos, sin máscaras. Teruel cambiaba lento, pero nosotros éramos libres. El Deam llegó en una tarde soleada en el río. Pescando con Manuel, como al principio, miré el agua y pensé, la vida es un río que fluye, a pesar de las rocas. Antonio se unió, con sus niños. Tíos, los llamaba. La familia, rota y reconstruida, hallaba paz. ¿Fue fácil? No. Pero en la verdad, encontré mi ser. ¿Y tú, lector, qué ocultarías por amor?